Me permito presentarles al ingeniero Nelson Aguilar Cejas con el tema Diseño y Medición de Puesta a Tierra. El ingeniero Aguilar Cejas es ingeniero eléctrico con mención en sistemas de potencia, formado en la Universidad Mayor de San Simón. Tiene un diplomado en Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional. Tiene un diplomado con certificación SPM, Protección Catódica, Galvánica y Corriente Impresa. Una certificación en manejo de software para el diseño de líneas de transmisión en alta tensión con PLS-CAT, PLS-POL, Tower, SAPS, Powerline System de Estados Unidos. Entre su trayectoria profesional es ingeniero de mantenimiento en la Regional Santa Cruz de TDE. Ha sido ingeniero de mantenimiento en la Regional Cochabamba de TDE, de la Transportadora de Electricidad, ingeniero de líneas del Departamento de Líneas de la TDE, ingeniero analista de líneas del Departamento de Líneas de la actual Ende Transmisión, jefe de Departamento de Mantenimiento de Líneas de la actual Ende Transmisión, y actualmente se desempeña como jefe regional Cochabamba en Ende Transmisión. Entonces, los dejo en compañía del ingeniero Aguilar con el tema Diseño y Medición de Sistemas de Puesta a Tierra. Ingeniero Aguilar, tiene la palabra. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Primero quisiera verificar si se puede ver mi pantalla y se escucha. Perfecto, tenemos buen sonido y la visibilidad de la pantalla es completa. Bueno, primeramente buenas noches y bueno, quiero agradecer al Colegio de Ingenieros Electricistas y Electrónicos de Cochabamba, a ASBOMAN, por darme esta oportunidad de poder exponer este tema, que en realidad es bueno, entiendo que esto es una de las cosas más o menos comprendidas dentro del sistema eléctrico, que son los sistemas de puesta a tierra. Bueno, el alcance de esta presentación lo estoy dividiendo en 4 grupos grandes. Primeramente vamos a ver lo que son los riesgos eléctricos y la importancia eléctrica de los sistemas de puesta a tierra. Vamos a ver conceptos básicos de los sistemas de puesta a tierra, técnicas de medición y evaluación de la resistividad y resistencia de puesta a tierra. Y vamos a analizar una metodología de diseño de sistemas de puesta a tierra, en este caso una metodología simplificada, que si bien tiene resultados rápidos, es una técnica muy rápida de poder ejecutar en campo o en alguna instalación. Bueno, primero tenemos que hablar que la electricidad es uno de los más grandes descubrimientos de la humanidad. Hoy en día mueve al mundo y se asume como natural y es de vital importancia en la vida del hombre. Es casi inconcebible imaginar un mundo en la actualidad sin el uso de la electricidad. Como toda tecnología, todo lleva a un nivel de riesgo y la electricidad justamente lleva a lo que son los riesgos eléctricos como tal. ¿Qué es un riesgo eléctrico? Se refiere a la posibilidad de contacto del cuerpo humano con las corrientes eléctricas, una corriente eléctrica y que puede resultar en un peligro para la integridad de la persona con potencial de daño suficiente para producir una electrocución o quemadura. El riesgo eléctrico, a diferencia de otros riesgos dentro de lo que es la parte laboral, es algo que se denomina un riesgo invisible. ¿Por qué? Hacemos el ejemplo de una caja de engranajes. Una caja de engranajes que está en operación, inicialmente cuando uno lo ve, puede asumir que existe movimiento por el sentido de la vista. Además, hace un ruido y por tanto a través del oído es posible percibir eso. Entonces nuestros sentidos nos pueden alertar de un riesgo inminente, un riesgo mecánico que está ahí presente. Una plancha. Una plancha, para saber si está caliente o no, podemos acercar ligeramente la mano y el tacto logra percibir ese calor. Por tanto, estamos frente a un riesgo de quemadura. Pero la electricidad no es así. Si nosotros vemos un cable eléctrico, la electricidad, dependiendo del nivel de tensión, no genera un ruido, no genera un olor, y a simple vista no es posible poder determinar si ese cable está energizado o no. Por tanto, se considera como tal un riesgo invisible y eso es lo que también lo hace más peligroso. Dentro de lo que son los riesgos eléctricos están principalmente lo que son los contactos eléctricos, dentro de los cuales tenemos el contacto directo,
que básicamente es el contacto con partes de una instalación que habitualmente están en contención, vale decir, un cable que está energizado. Contacto indirecto. Es el contacto con partes o elementos metálicos que accidentalmente están puestos a una tensión. En el ejemplo se puede observar una carcasa de un motor, que su función principal es una protección mecánica externa, pero por algún cortocircuito que puede existir en su bobinado, este se pone a la tensión del bobinado y por tanto puede generar un contacto indirecto hacia las personas. Otro riesgo eléctrico muy importante es el arco eléctrico, que es básicamente un canal plasmático producido por la unión de dos puntos a diferente potencial mediante un elemento de baja resistencia. Un clásico ejemplo es el switch, que es un térmico que cuando se lo sube se genera una pequeña chispa, o en algunos casos uno de mayor tamaño, que es muy peligroso por la temperatura que logra generar. Y el riesgo mayor de este tipo de arcos es las quemaduras que origina al personal próximo a ellos. Ahora bien, ¿cómo afecta la corriente al cuerpo humano? Como pueden ver aquí existe esta tabla que está en un montón de normas, publicaciones, donde muestran los límites de corriente que el cuerpo humano puede tolerar y los fenómenos fisiológicos que se presentan. Normalmente, para una circulación de hasta 10 miliamperios por el cuerpo, los efectos fisiológicos son mínimos y básicamente son un pequeño escozor, cierta reacción muscular, pero donde todo el tiempo nosotros podemos tener control sobre nuestro sistema muscular. O sea que si sentimos un paso de corriente, podemos reaccionar y voluntariamente nos podemos separar de este. Ya superior a estos niveles de corriente, propiamente existen ya otros fenómenos fisiológicos que en función a la magnitud de esta corriente ya ponen en riesgo lo que es físicamente al cuerpo humano. Como se puede ver aquí en la gráfica, a partir de 25 miliamperios ya empieza lo que es la tetanización y provoca cierta asfixia como tal, una dificultad para respirar. De 50 a 150 ya es un dolor extremo, el sistema respiratorio deja como tal de operar y existen contracciones musculares en las cuales ya no se puede tener el control, por tanto voluntariamente uno ya no podría separarse de esto. Y de 1 a 4 amperios y superior ya existe fibrilación ventricular y por tanto el corazón deja de bombear y se genera un paro cardíaco. Como ven, acá resumidamente nos muestra todos los efectos fisiológicos. Pero el paso de la corriente no solamente debe considerarse como una magnitud para generar una protección como tal, sino también el tiempo de exposición a esa corriente hace que el riesgo aumente más. Como podemos ver, el límite aquí, los 10 miliamperios, que es una magnitud de corriente que es tolerable para el cuerpo, a lo largo del tiempo no representa un riesgo como tal. Pero si subimos más arriba, en el orden de los 200 miliamperios, no es peligroso como tal si está expuesto al cuerpo en el rango de unos 30 milisegundos. Más de eso pasa el riesgo donde ya existen las contracciones musculares y como tal, más arriba, a partir de los 1000 milisegundos, un segundo, ya se corre el riesgo de muerte. Por tanto, un contacto eléctrico no solamente depende de la magnitud de esta, sino también del tiempo al cual estamos expuestos a ello. Ahora aquí vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo afecta esto al cuerpo humano. Varios estudios han demostrado que la resistencia del cuerpo humano oscila entre los 1000 a 4000 ohmios. Tomando este dato, podemos calcular a través de la ley de Ohm en sus tres factores que tiene, que tensión es igual a I por corriente, podemos calcular la corriente que puede circular bajo cierto nivel de tensión y con las resistencias que se tiene en el cuerpo humano. Ahora bien, como pueden ver aquí, ante una resistencia de 1000 ohmios, que es referida a un contacto de baja resistencia que podría ser de mano a mano, a una tensión de 24 voltios ya se tiene una circulación de 24 miliamperios,
que como vimos en la tabla anterior, ya significa una contracción muscular, lo cual ya pone en riesgo como tal. Ya a 110 voltios se genera una circulación de corriente de 110 miliamperios, que ya es riesgoso, o por así decirlo, mortal. Y lo propio para 220. En el caso de que sea un contacto de mayor resistencia, 4000 ohmios, que podría ser un contacto con mano-pie o con calzado, a 24 voltios como tal no genera un riesgo y es posible todavía desprender la mano. Y en 110 lo propio que en el caso anterior, ya genera contracciones musculares que hacen que sea posible poder separarse de ella. Y 220 ya representa un riesgo de muerte. Es aquí con este ejemplo que se puede demostrar que el uso de EPPs adecuados cuando se trabaja en instalaciones industriales principalmente, nos permiten estar protegidos a la circulación de estas corrientes de falla que pueden existir, como es el caso, la resistencia de 100 kiloohmios. Dentro de lo que es la normativa de ropa de seguridad o de calzados de seguridad o guantes, se exige que mínimamente se tenga una resistencia eléctrica de 100 kiloohmios, mínimamente. Bajo ese criterio, como ustedes pueden ver, las corrientes que se generan a 24, a 110 y a 220 no exceden los 2.2 miliamperios, lo cual nos permite una condición de trabajo y riesgo muy seguros. Por tanto, así con este ejemplo súper rápido, podemos encontrar que el uso de EPPs dentro de la industria es muy importante para evitar el riesgo eléctrico. Ahora bien, otro riesgo eléctrico presente dentro de la industria y también en la vida cotidiana son lo que se denominaría las descargas atmosféricas. Como muchos saben, una descarga atmosférica, conocida como rayo, es la igualación violenta de cargas de un campo eléctrico que se ha creado entre una nube tierra o entre nubes. Este fenómeno, sin embargo, es un poco más complicado. Implica una igualación de cargas, de descenso de nube y un rayo piloto que va del terreno, que bueno, propiamente esto lo podemos ver posterior vía joseo, pero este fenómeno es muy cotidiano o muy presente dentro de lo que es la industria, y así sus efectos también. Es bien sabido que los rayos pueden provocar incendios, no solamente en la parte forestal, sino también en viviendas. Afecta instalaciones eléctricas, como ser subestaciones o industrias. En líneas de transmisión, genera una pérdida de la disponibilidad de las líneas, porque esto ocasiona una desconexión de las mismas. Y en el sector petrolero, puede provocar inclusive la explosión de todos los que son sus depósitos o plantas de tratamiento. En la foto que se ve en la parte inferior, donde hay un tanque que está explotando, ocurrió esto en Rusia, donde un impacto de rayo ocasionó un incendio, justamente porque su sistema de puesta a tierra tenía un defecto que se denomina el agujero de Faraday, donde se tenía una diferencia de potencial respecto a un punto lejano que ocasionó que hubiera una diferencia de potencial que con el rayo terminó siendo fulminante, ocasionando la explosión de este tanque. Como ven, los efectos y las pérdidas que se pueden ocasionar por un rayo o por una falla eléctrica son monetariamente muy elevados. Ahora bien, con la importancia que tienen estos fenómenos atmosféricos, muchos países han desarrollado proyectos muy avanzados para monitorear todos estos fenómenos eléctricos. Uno de ellos es el proyecto LIS, que básicamente es un satélite puesto en órbita y que permite detectar toda la actividad referida a tormentas eléctricas y descargas en el planeta, del cual se extrae de que cada día se produce en todo el mundo alrededor de unas 2000 tormentas eléctricas y cada segundo se producen de 30 a 100 descargas atmosféricas de nube a nube o a tierra. Eso significa que alrededor de 5 millones en un día de descargas atmosféricas ocurren, lo que nos hace ver realmente el riesgo eléctrico que se tiene. El mapa que se ve abajo básicamente nos muestra la densidad de descargas que se presentan a lo largo de un año en la distinta franja de la órbita del satélite. A partir de esta información se logra extrapolar y se elabora lo que son los mapas isocerámicos. En la imagen podemos ver el mapa isocerámico de Bolivia,
que representa el número de días tormentosos con descargas atmosféricas durante el año. De este mapa podemos extraer que el territorio que tiene un nivel isocerónico muy elevado es el sector de Santa Cruz, donde oscila de 100 a 120 días tormentosos durante el año. Este mapa también nos arroja la información de qué áreas o ciudades deben darse una mayor importancia respecto a los sistemas de protección contra rayos y por tanto sus sistemas de puesta a tierra de operación de sus propios equipos. Ahora bien, ¿cómo protegemos una instalación contra descargas atmosféricas? En Bolivia y en muchos casos que nos ha tocado atender o analizar, muchas industrias no optan por invertir en un sistema de puesta a tierra porque es, antiguamente las normativas no los obligaban como tal a tener un sistema de puesta a tierra, y el segundo punto es porque sus sistemas de puesta a tierra ya eran demasiado obsoletos o básicamente la corrosión se encargó de eliminarlos. Entonces las puestas a tierra como tal no eran consideradas como un elemento básico de operación dentro de las industrias y por tanto era un elemento al cual no se le prestaba ninguna importancia. Pero por lo visto anteriormente nos hace notar que la única protección contra lo que son los riesgos eléctricos presentes habitualmente es a través de un sistema de puesta a tierra, que el propósito de este curso básicamente va a mostrarnos la forma en la que tenemos que diseñarlos y medirlos como tal. La importancia de los sistemas de puesta a tierra es bastante amplia. Resguarda de la seguridad de las personas, mantiene la continuidad de servicios, previene de daños o incendios y garantiza un funcionamiento adecuado y seguro de todos los sistemas eléctricos dentro de la industria y dentro de la vida cotidiana. Por tanto, un sistema de puesta a tierra es un elemento de seguridad dentro de todo el esquema de una industria. Ahora, ¿por qué se usa la tierra como protección? Todos sabemos que tenemos que conectar a tierra una jabalina, una contraantena, pero ¿cuál es el fenómeno físico por el cual la tierra puede absorber esa cantidad de energía? La tierra como tal, como se puede ver acá, en su forma más simplificada, tiene un núcleo y tiene unos distintos estratos o capas como tal. Esto básicamente nos asemeja o es comparable a un capacitor que puede absorber grandes cantidades de energía. En tal sentido, al ser la tierra un capacitor de capacidad infinita, por tal motivo esta puede absorber y ser considerada como de potencial cero a tierra. En otras palabras, podemos imaginar a la tierra como una gran batería de una capacidad infinita, por lo cual tiene la característica de poder absorber toda esa energía. Ahora bien, visto estos elementos de lo que es un sistema de puesta a tierra y la importancia de estos para prevenir los riesgos eléctricos, vamos a empezar ahora a desglosar un poco, de una manera bastante rápida, los conceptos generales que son importantes para poder mencionar los elementos de los cuales está conformado un sistema de puesta a tierra y algunas otras denominaciones, como también es la resistencia de puesta a tierra y la resistividad del suelo. Bueno, la función de un sistema de puesta a tierra es básicamente asegurar que toda corriente de falla o de operación en una instalación eléctrica sea derivado de una forma segura a tierra, mitigando el riesgo de electrocución a las personas que estén trabajando con los elementos que podrían ser o encontrarse en una falla eléctrica. Como ustedes pueden ver aquí, la puesta a tierra, en la imagen, se ve un caso típico de una instalación de una lavadora que no tiene un sistema de puesta a tierra, que al entrar en un modo de falla, un cortocircuito, hace que la carcasa, que normalmente es metálica, se energice y por tanto
cuando una persona entra en contacto con ella, la misma persona va a formar parte de un circuito que va a derivar y va a permitir que esa corriente circule a través de ella, generando un daño, ¿no es cierto?, una electrocución en la persona. Por tanto, si el sistema de puesta a tierra está correctamente instalado, esa falla que va a existir dentro del equipo va a ser correctamente derivada a tierra, manteniendo seguro a los operadores que están próximos a ella. Esta misma condición se da en lo que son instalaciones de líneas de transmisión o subestaciones. Cualquier tipo de falla de origen atmosférico o propio de una subestación, una falla en basas, toda esa corriente de falla tiene que irse y canalizarse a través de una cometida hacia la puesta a tierra, de tal forma que no genere ningún daño colateral hacia las personas que se encuentran en ella. Ahora, vamos a ver algunas definiciones que están aprobadas dentro de lo que es la IEEE y la ACTM, para entender básicamente y referirnos correctamente a todos los elementos. ¿Qué es un sistema de puesta a tierra o grounding systems? Es un conjunto de elementos conductores de un sistema eléctrico específico sin interrupción ni fusibles que une los equipos eléctricos con el suelo o terreno y que comprende la puesta a tierra y todos los elementos puestos a tierra. Ahora vamos a desglosar esta definición correctamente. El sistema de puesta a tierra se refiere a todo el conjunto de la instalación que nosotros hemos previsto para la operación de un equipo. Significa que comprende todo lo que es, por así decirlo, el tablero de conexión de puesta a tierra, la conexión física al equipo, el cable de conexión hacia donde está nuestro electrodo y propiamente todo nuestro sistema de puesta a tierra que está en el suelo, que son los electrodos. Y es ahí donde entramos a la definición de puesta a tierra. Puesta a tierra se refiere al grupo de elementos equipotenciales en contacto eléctrico con el suelo. Vale decir que son los electrodos que se encuentran en el suelo y que distribuyen las corrientes de falla y las canalizan de una forma segura. Una puesta a tierra comprende lo que es el electrodo, su conexión y el cable. A eso se refiere con la terminología de puesta a tierra. Es básicamente la instalación que tenemos en el suelo para poder canalizar. Ahora, puesto a tierra, ¿qué significa? Es toda conexión intencional o accidental del sistema eléctrico con un elemento considerado como puesta a tierra y se aplica a todos los equipos o partes de una instalación eléctrica. Vale decir que si yo una computadora, por ejemplo, una laptop, todos tenemos la mayoría que tiene una laptop, cuando uno la compra, siempre viene en la clavija viene con 3 pines, ¿no es cierto? 2 para tensión y la tercera que es para conectarlo a tierra. Entonces, cuando nosotros conseguimos un enchufe, como debería ser, de 3 puntos, el hecho de conectar en ese enchufe, lo que estamos haciendo es poner a tierra nuestra laptop y por tanto está puesto a tierra. La acción es la acción voluntaria nuestra de conectar un equipo al sistema de puesta a tierra, se denomina puesto a tierra. La puesta a tierra es lo físico, el electrodo que está en el suelo, y el sistema de puesta a tierra se refiere a todo el sistema que hemos armado dentro de una industria para este propósito como tal. Ahora, ¿cuáles son las partes constructivas de una puesta a tierra? Como habíamos mencionado, las partes constructivas de una puesta a tierra es el conductor de unión, el cual debe ser una sección adecuada para conducir la corriente que puede llegar a circular para una determinada falla o operación de un determinado equipo. Tienen diámetros normalmente estándares, 1,0, 2,0, 3,0, 4,0. Y como habíamos mencionado, no puede ser interrumpido ni tampoco conectado a fusibles u otros elementos que impidan una conexión franca al electrodo. El electrodo de puesta a tierra. Este debe ser metálico con una sección suficiente para garantizar una baja resistencia y una durabilidad en el tiempo. Y el material debe ser resistente a la corrosión natural,
al estar en contacto con la humedad y las sales del suelo. Normalmente son de cobre, acero galvanizado o varillas Copperwell y tienen una longitud estándares normalmente de 1.2 metros, 2.4, 6 y 12 metros. En este caso hay mucha desinformación en cuanto a qué es mejor, una varilla de cobre, qué es una varilla de acero galvanizado o de Copperwell. Básicamente la diferencia es mínima entre cualquier elemento. Normalmente la varilla Copperwell es una varilla en la cual se ha tratado de ahorrar el costo de producción, que originalmente eran varillas de cobre por completo, y como saben el cobre es caro, y lo que hicieron es agarrar una varilla de acero y bañarla en cobre simplemente. El cobre es un elemento catódico por excelencia y que es muy resistente a lo que es la corrosión galvánica en el suelo. Por tanto, ese recubrimiento al acero hace que el acero quede protegido de los agentes externos y evita su corrosión como tal. Por tanto, el Copperwell es una simbiosis de dos elementos para reducir el costo como tal. Pero una varilla de acero galvanizado también va a tener esa misma función y por tanto la diferencia entre ellos para mí no es ninguna, más que la durabilidad en el tiempo. Y el otro elemento es el terreno o suelo, que está definida por los componentes naturales y artificiales del terreno, la humedad, la temperatura, su resistividad eléctrica, que más adelante vamos a ver, y algunas otras características más. Por tanto, las partes constructivas de una puesta a tierra es la conexión, el electrodo y el terreno. Ahora, dentro de lo que son los sistemas de puesta a tierra, dentro de la bibliografía se encuentra un montón de clasificaciones de sistemas de puesta a tierra, de servicio, de protección, para equipos electrónicos, para descargas o para rayos como tal. Básicamente, la bibliografía hace mención a todos estos sistemas no como elementos que se diseñan de una forma diferente en la parte de la puesta a tierra, sino que especifica que los sistemas de puesta a tierra, en el mejor de los casos, deben manejarse como sistemas independientes, sin la necesidad de que estos estén conectados con otros elementos de puesta a tierra que tengan otro propósito. Vale decir, una puesta a tierra que yo la diseñé para equipos electrónicos que tienen valores y requerimientos bastante bajos, no la puedo conectar equipotencialmente a mi puesta a tierra de pararrayos, porque la corriente que se va a inyectar a través de ese sistema puede generar una diferencia de potencial que en los equipos electrónicos que son mucho más sensibles les va a ocasionar un daño. Entonces, los sistemas de puesta a tierra básicamente nos mencionan y nos dan recomendaciones de cuál sería la mejor forma de conectarlos o manejarlos entre sistemas de protección o de servicio o de otros sistemas de puesta a tierra que estén ahí operando en un mismo ambiente. Ahora bien, vamos a pasar a lo que es la resistencia de puesta a tierra. Todas las sustancias se oponen en mayor o menor grado al paso de la corriente eléctrica. Esta oposición es la que llamamos resistencia eléctrica y que se mide en ohmios. La función básica de la puesta a tierra es forzar toda corriente de falla o de operación, tratando de que tenga un menor valor menor valor óhmico a este paso de corriente, y es lo que vamos a denominar resistencia de puesta a tierra, que también se mide en ohmios. Resistividad del terreno. La resistividad es una característica de todos los materiales, que representa el grado de dificultad de desplazamiento de los electrones a través de él. Básicamente, su valor describe el comportamiento de un material frente al paso de una corriente eléctrica, por lo que va a dar siempre una idea de lo bueno o mal conductor que es. Su unidad de medida es en ohmios metro. Se interpreta de la siguiente forma: un valor alto de resistividad indica que el material es mal conductor, mientras que un valor bajo de resistividad indica que es un buen conductor. Obviamente esta característica está asociada también a la resistencia eléctrica. Vale decir que resistividades altas provocan resistencias eléctricas altas y resistividades bajas provocan resistencias eléctricas bajas. Existe un sinnúmero de tablas donde
ya se tienen tabulados los valores aproximados de la resistividad de distintos tipos de suelo, como pueden ver en la tabla de abajo. Siendo los mejores terrenos, los limos, arcillas, suelos vegetales y de cultivos, que por su composición orgánica y mineral como tal, permite que la corriente pueda fluir más fácilmente a través de él. Y por tanto, son los más adecuados para poder utilizarlos para sistemas de puesta a tierra. Lastimosamente, en la realidad, encontrar este tipo de terrenos es muy difícil, principalmente por la geografía que tenemos en Bolivia. Pero sí hay algunos departamentos que tienen este tipo de terrenos, y lo cual lo hace más ventajoso para poder diseñar sistemas de puesta a tierra no muy grandes y tampoco no muy caros. Ahora bien, dicho estos otros, los elementos que ya habíamos revisado y analizado de manera muy rápida, vamos a pasar a lo que es el diseño de una puesta a tierra. Como bien sabemos, la puesta a tierra es básicamente el elemento físico que nosotros vamos a colocar al suelo. Y lo vamos a definir de esta forma. La resistencia de una puesta a tierra, que es el valor que nosotros buscamos cuando diseñamos, es función directa de la resistividad del terreno y del tipo o geometría del electrodo que vamos a utilizar. Entonces, para poder diseñar una puesta a tierra, necesitamos determinar estas dos características principales para poder hacer un diseño óptimo y correcto. Como pueden ver aquí, el tipo de electrodo es algo que nosotros podemos manipular. Si yo quiero, puedo poner una varilla corta o una varilla muy larga, o puedo utilizar contraantenas cortas o largas, porque es un material del cual yo puedo disponer, yo puedo comprar, yo puedo suministrarme la cantidad que necesite. Sin embargo, el terreno es lo más complicado. ¿Por qué? Porque el terreno, si yo quisiera ponerle otro de mejores características, significaría mover volúmenes de terreno bastante grandes, lo cual encarecería mucho lo que es un sistema de puesta a tierra. Por tanto, para poder determinar la función de ambos parámetros, es importante saber medir la resistividad del suelo para saber cuáles son los parámetros y las características que tiene este. Como saben, Bolivia tiene una geografía y una variación tremenda. En la parte del occidente tenemos lo que son los altiplanos, que si bien son zonas bastante áridas, una característica es que tienen compuestos minerales que permiten que la conducción eléctrica sea óptima en condiciones de humedad. El sector del valle, Cochabamba, que mantiene casi siempre un nivel de humedad casi constante y que está compuesto en una gran parte arcillas y demás, lo que lo hace muy favorable. Y el sector del trópico, que si bien tiene una cantidad de humedad en el suelo muy elevada, está conformado principalmente por areniscas. Ustedes saben que en Santa Cruz es sinónimo de arena, y por tanto la arena, al ser un material silicio, no es muy buen conductor, porque básicamente, como saben, el sílice es un material aislante. Por tanto, los sistemas de puesta a tierra en esta parte del país, o el terreno como tal, es muy difícil de manejar. Para complicarnos un poco más, este es el mapa geográfico de suelo que tenemos en Bolivia. Como ven, es bastante variado. Y esto nos muestra que es muy importante poder determinar esta característica por esta variabilidad que existe, para no hacer referencia a un suelo tipo, por así decirlo. ¿Cómo está conformado un terreno? El terreno, como saben, está conformado por estratos, y esta conformación de estratos es básicamente una función del proceso de formación que ha tenido. Ese proceso de formación permite que haya una variedad tremenda, como vimos anteriormente, de tipos de suelo. Podemos encontrar suelos arcillosos, suelos calcáreos, cálcicos, suelos de glutita, una infinidad. Pero nosotros lo que buscamos principalmente en toda esta variedad de suelos es ver su comportamiento eléctrico. Por tanto, sin importar el tipo de suelo que pueda estar conformado un determinado terreno,
nosotros a través de una prueba vamos a poder determinar esta característica de resistividad, que es la que nos interesa. Ahora, lo más común que nosotros nos vayamos a encontrar al momento de analizar un suelo es que nos encontremos con suelos homogéneos donde se encuentran estratos bastante amplios que hacen que esté conformado de un solo material. Y el caso más crítico, que es el más común, es suelos con múltiples capas, que hace ver la conformación de un suelo donde evidentemente tienen varios tipos de suelos y por tanto varios tipos de resistividades. Y que esto justamente va a ser el problema fundamental por el cual las puestas a tierra a veces no son muy apetecibles de calcular por esta variabilidad de resistividad que se tienen en los suelos. Ahora, ¿cómo medimos esta resistividad en el terreno? Lo medimos a través del método de Wenner. El método de Wenner o el método de 4 puntos es un método normado por ley EEE, estándar 81, y es un método el más preciso y fácil de implementar, ya que obtenemos la resistividad del suelo para capas profundas sin necesidad de enterrar los electrodos hasta dichas profundidades. Los equipos necesarios para esta técnica son bastante livianos y ahora existe una gran variedad. Y los resultados no son afectados por las resistencias de los electrodos auxiliares al hincarlos en el terreno. Esto es también por la actualidad por los equipos que tenemos en la actualidad. ¿Cómo es el método de Wenner? El método de Wenner es un método bastante sencillo, donde básicamente se instalan 4 electrodos, C1, P1, P2 y C2. Una distancia equidistante entre ellos, como se puede ver aquí, 0,5, 0,5, 0,5. Y que se basa en la circulación de una corriente a través de los electrodos C1 y C2, ocasionando una caída de tensión que es medida por los electrodos P1 y P2, por lo cual el equipo logra medir una determinada resistencia equivalente a una determinada separación. Posterior a esto, de esta primera medida, se sacan los electrodos y se instalan nuevamente, aumentando esta distancia entre ellos. En este caso puede ser 1. Y posteriormente 2, 4, 6, 8, 12, en función a la profundidad que nosotros deseemos explorar. A grandes rasgos podríamos decir que la separación que tengamos entre electrodos va a ser la profundidad de exploración que podamos obtener con el equipo. Ahora, el equipo al momento de hacer la lectura, el valor que obtiene es resistencia, la resistencia del bucle de medición que se tiene en ese lazo. Y a través de una fórmula, que es la fórmula de Wenner propiamente, se logra determinar el parámetro de resistividad. La fórmula es resistividad es igual a 2πa, que es la separación de los electrodos, por R. Y R es el valor que mide el equipo. Como pueden ver aquí, este es uno de los equipos que se emplea para poder hacer estas mediciones, que en este caso se podría denominar Fluke 1625, que desde mi punto de vista es uno de los mejores equipos, y no es que esté haciendo publicidad para ellos, pero es un equipo que es muy simple de usar y además te permite una serie de alertas que te muestran si estás haciendo bien o mal la medición. Su manejo es muy sencillo y la nomenclatura como tal es estándar para todos ellos, como pueden ver aquí. En la imagen anterior habíamos visto que los electrodos son C1, C2, P1, P2. Esta misma nomenclatura se mantiene en los equipos, por tanto la conexión es bastante rápida para poder hacer la prueba de Wenner en campo. Acá, como se puede ver, es justamente la forma en que se está haciendo. Ahora, la medición de la resistividad del terreno no se refiere solamente a una sola medición sobre un eje. Se tiene que sacar varias muestras del terreno. Es mucho más conveniente hacerlas de forma paralela para tener una idea de toda la extensión del terreno que nosotros deseemos utilizar para nuestro sistema de puesta a tierra. ¿Por qué hacemos esto? Como vimos en una diapositiva anterior, el terreno es muy cambiante. No es un terreno homogéneo como algunas veces creemos cuando lo vemos superficialmente.
Internamente tiene distintas composiciones y esas composiciones varían de 1 metro a 1 metro. Por tanto, lo correcto para poder determinar la resistividad promedio, por así decirlo, es realizar varias muestras en toda el área de influencia donde vamos o pretendemos instalar nuestro sistema de puesta a tierra, como se puede ver aquí. Y en estas mismas lecturas, como pueden ver, los valores a distintas separaciones de los electrodos van cambiando, siendo que es una área bastante próxima entre ellos. Ahora bien, una vez que tengamos la serie de valores a distintas separaciones de electrodos, lo correcto es implementar la fórmula Rho igual a 2πr, que ya habíamos explicado, y calcular lo que son las resistividades para las distintas separaciones. Y sacar un promedio como tal de todas ellas. Haciendo esto y graficando en el eje X lo que es la separación de los electrodos y en el eje Y lo que es la resistividad del terreno, encontramos lo que se denomina la curva de la resistividad. Esta curva de resistividad nos muestra cómo se comporta el terreno a mayor profundidad. Vale decir, en esta imagen podemos ver que la pendiente es negativa. Por tanto, nos muestra que la resistividad decrece con la profundidad. En este otro ejemplo que podemos obtener en campo, nos muestra una pendiente positiva, lo cual nos indica que la resistividad aumenta con la profundidad. Estas dos curvas nos aportan la primera información básica para poder elaborar un diseño. Como pueden ver en el dibujo anterior, al tener una resistividad más baja en la profundidad, nos indica que nuestro sistema de puesta a tierra tiene que ser profundo. Y para lograr esto, nuestro electrodo, que vamos a ver más adelante, más adecuado para esto, es una varilla. En el otro caso, donde la resistividad aumenta con la profundidad, no tiene sentido como tal hacer que nuestro sistema de puesta a tierra tenga mayor profundidad, porque las características eléctricas del terreno empeoran. Por tanto, es mejor mantenernos en la superficie del terreno a través de electrodos horizontales como son las contraantenas. Ahora bien, lo que normalmente obtenemos en lo que es una curva de resistividad es esta suerte también de montaña rusa que se puede ver, donde muestra el comportamiento que a una determinada profundidad decrece hasta 4 metros y posterior a esta profundidad como tal vuelve a incrementarse. Las normas normalmente te dicen que deberías realizar un sinnúmero de mediciones separando los electrodos como tal, no indicando específicamente hasta qué distancia de separación o profundidad deberíamos explorar. La profundidad de exploración en resistividad va a depender mucho del diseño que nosotros estemos realizando. En Bolivia, los electrodos que más profundos se han incorporado son varillas de 2.4 o de 3.6 metros. La exploración a mayor profundidad como tal se justifica cuando se van a hacer diseños o se quiere determinar la composición del suelo para poder elaborar sistemas más complejos de puesta a tierra, como es una malla de tierra. Pero para lo que es sistemas pequeños de sistemas de puesta a tierra, como ser varillas, contraantenas y demás, una exploración hasta 8 metros o 8 metros de profundidad o 8 metros de separación entre varillas es más que suficiente. Y más adelante justamente vamos a aprender cómo determinar el valor de resistividad promedio para un cálculo de puesta a tierra. Bueno, este es otro ejemplo de cómo nos va a obtener. Aquí a primera vista pareciera ser que es el mismo caso, pero por la oscilación de valores mínimos que tiene, como ven aquí está variando entre 150 y 170, la curva promedio, se puede decir que este terreno es regularmente uniforme, o sea que está compuesto de prácticamente un solo material en toda esa profundidad. Ahora bien, para modelar esta serie de datos dentro de lo que es la IEEE,
existen ecuaciones donde nos permite llevar toda esa serie de datos a un modelo de dos capas, SO1 y SO2. Pero estos modelos, su cálculo como tal, representa una complejidad, como pueden ver aquí la ecuación de TAC, donde nos permite llevar y sacar el equivalente del valor de la resistividad en 1, 2, 3 o 4 capas. Siendo un poco complejo este cálculo como tal, yo prefiero recomendar que se realice este cálculo para lo que es el diseño de sistemas de puesta a tierra. Este sistema de cálculo de la ecuación de TAC nos va a dar un modelo lo más representativo del terreno y lo más exacto como tal, porque es lo que se requiere para un diseño de malla de tierra. Una malla de tierra como tal representa un volumen de material y de inversión bastante alto. Vale decir que una malla de tierra para subestación, su costo puede oscilar entre los 50,000 a 100,000 dólares dependiendo al tipo de suelo o los requerimientos que tenga. Y hacer elementos de inversión tan altos, es importante calcular los valores del terreno, de su resistividad propiamente, lo más exacto posible para poder minimizar ese costo y por tanto tener un sistema adecuado para cada caso. En esta exposición no vamos a tocar propiamente el caso de la ecuación de TAC, sino vamos a manejar una forma simplificada de poder determinar el valor de resistividad que necesitamos para nuestro cálculo de resistencia de puesta a tierra. ¿Cómo vamos a determinar el valor de resistividad del terreno? De una manera muy simplificada. Primero, tomamos las medidas de campo y determinamos una curva promedio de resistividad, como se puede ver ahí. Paso 2. Tenemos que determinar cuál es la tendencia de esa curva. Por tanto, si tiene una pendiente negativa como tal, significa que la resistividad decrece con la profundidad. En ese caso, lo que nosotros optamos inmediatamente es que nuestro sistema de puesta a tierra puede ser más adecuado con el uso de electrodos verticales como tal, es decir, jabalinas, ya que cuando más profundicemos, las condiciones eléctricas del terreno mejoran. En el caso de que la pendiente como tal sea positiva, descartamos de inmediato el uso de varillas y por tanto optamos directamente por lo que son electrodos horizontales. Es aquí donde esta información es muy provechosa porque hay muchos casos, por ejemplo en líneas de transmisión, que ya vienen los diseños elaborados de una manera estándar, sin la necesidad de ver cómo es el terreno realmente. Y en muchos casos se han topado que en el sitio de una estructura o donde se requiere un sistema de puesta a tierra, el diseño trae 8 varillas y resulta que el terreno es rocoso. Entonces, por diseño, se ven obligados a querer instalar estos elementos que en primer lugar va a ser dificultoso instalarlos y en segundo no van a servir en lo absoluto para el sistema de puesta a tierra. Por tanto, básicamente eso es botar plata. Entonces, el segundo paso es determinar cuál es la pendiente o cuál es el comportamiento del terreno para poder definir directamente cuál es el electrodo que vamos a utilizar. Tercer paso. Una vez que tengamos definido el comportamiento del terreno, lo que nosotros tenemos que tener ahora como dato es la profundidad a la cual va a llegar nuestro sistema de puesta a tierra. Vale decir, si la pendiente de la resistividad es negativa, voy a utilizar varillas. Ahora, estas varillas como tal tienen una longitud X que van a depender a qué profundidad yo quiero llegar. En este caso, por ejemplo, utilizamos una varilla de 2.4. Entonces, con estas dimensiones, nosotros utilizamos la regla de resistividad aparente de multiplicar esta distancia por 2. Por tanto, vamos a tener una profundidad aparente de 4.8 metros. En el otro caso, de que la resistividad aumenta con la profundidad, ahí se multiplica por un factor de 1.5 la profundidad de instalación del electrodo, que en este caso tenemos definido como una contraantena, que normalmente se instala a una profundidad de 0,7 metros. En tal caso tenemos una profundidad aparente para ese electrodo de 1.5 metros,
¿Qué significa esto? De la serie de datos que nosotros hemos tomado del campo, lo que nosotros, al obtener este valor de profundidad aparente, simplemente aproximamos al elemento que está más aproximado como tal, que en el primer caso de la varilla nos dio una profundidad aparente de aproximadamente 4 metros, bueno, que fue de 4.8, que se acerca a la lectura de 4, y sacamos el promedio directo de las 4 lecturas que se tuvieron hasta esa medición, y nos arroja un valor de 211 ohmios de resistividad para una pendiente negativa de comportamiento de terreno. En el otro caso, si fuera una contraantena como tal, la profundidad aparente para considerar los valores de resistividad nos salió 1.1 metros. Por tanto, solamente se tomarían en cuenta los dos primeros valores para obtener una resistividad aparente para este tipo de electrodos. Ahora bien, hasta aquí es la forma simplificada de poder obtener el valor de resistividad aparente en función al tipo de electrodo y en función a la tendencia del comportamiento del suelo. Ahora bien, si bien ya hemos obtenido este valor como tal para nuestros cálculos de más adelante, tenemos que tener en cuenta que los valores de resistividad se ven afectados principalmente por la humedad y temperatura del suelo. Vale decir que a mayor humedad en el terreno, la resistividad tiende a decrecer. Y en temperaturas bajo cero, la resistividad tiende a aumentar. ¿Qué significa esto? Que los terrenos a lo largo de todo el año tienden a tener una variación tremenda en cuanto a su valor. La mejor época para un terreno, eléctricamente hablando, es la época húmeda, como tal. La peor época es la época seca. Por tanto, un requerimiento principal para poder tener este valor lo más confiable posible es medirlo en las peores condiciones del terreno. Vale decir, en época seca y en sus condiciones más bajas de temperatura. Bolivia, como tal, igual tiene una variación tremenda en cuanto a su comportamiento hidrológico y de temperatura. Como pueden ver en este mapa, hay sectores que tienen mucha lluvia como tal, mucha humedad. En este otro mapa nos muestra lo que son el mapa de sequedad que se tiene. Como ven, en la parte del occidente es la zona donde se tienen más sequías a lo largo del año. Y lo mismo con este mapa que representa un mapa de temperaturas de Bolivia, donde de igual forma la zona del occidente tiene las temperaturas más bajas como tal. Entonces, si se dan cuenta, toda esta información hace entender que la resistividad del suelo tiene un comportamiento dinámico a lo largo del año. Por tanto, para nuestro cálculo es importante encontrar la época o la situación de ese terreno en la cual podamos medir la condición más desfavorable como resistividad. Ahora bien, anteriormente habíamos hablado que los suelos arcillosos, por su bajo valor de resistividad, es el más adecuado para poder hacer un sistema de puesta a tierra. Sin embargo, esto representa también un arma de doble filo. ¿Qué quiere decir esto? Que ocasionalmente valores bajos de resistividad pueden desencadenar procesos de corrosión. Esta corrosión hace que la vida útil propiamente del electrodo decrezca y en cuestión de, qué sé yo, hasta de 5 años desaparezca como tal por un fenómeno de corrosión galvánica que se presenta. Básicamente en esta tabla nos indica que los valores de 10 a 100 ohmios metro presentan corrosiones ya fuertes y menores a 10 muy fuertes. Y lógicamente al tener estos valores hay que tener presente un plan de renovación de sistemas de puesta a tierra que lo más probable es que desaparezca en un lapso de 5 años. Ahora el cálculo de la puesta. Como ven, los electrodos más comunes es la varilla y las contraantenas y en un caso muy especial las mallas de tierra, los cuales vamos a ver cuál es la mejor manera de poder hacer el cálculo ahora. Primero, nosotros para poder diseñar un sistema de puesta a tierra tenemos que tener nuestro valor límite como tal.
Bueno, les estaba comentando que para poder hacer un cálculo de sistema de puesta a tierra, lo primero que tenemos que definir es el valor del sistema de puesta a tierra que queremos obtener para el diseño. Estos son los valores más típicos que se encuentran en lo que es la norma IEC, ANSI y EEE. Como por ejemplo, estructuras de líneas de transmisión tienen valores menores a 20 ohmios. Subestaciones de alta y extra tensión, valores de hasta 1 ohmio. Subestaciones de media tensión, 10 ohmios. Protección contra rayos, 10 ohmios. Y neutros de acometidas de baja tensión, 25. Por tanto, esta es nuestra primera información para poder obtener o tener un objetivo para el cálculo de la puesta a tierra. Ahora, para el cálculo de la puesta a tierra existe un sinnúmero de fórmulas que existen en la literatura. Tenemos las más comunes, la IEEE, otras como de Miguel de la Vega, y una que me gusta mucho utilizar, que es la de ingeniero Pedro Trovic, que es el método simplificado que justamente vamos a ver ahora. Como pueden ver ustedes, estas fórmulas hacen mención principalmente a varias características de dimensiones del electrodo, que es su longitud y su diámetro. Si bien el diámetro es importante para poder hacer el cálculo, no es un elemento representativo que afecte mucho el valor final. Pero para fines académicos, las otras fórmulas incorporan este dato para poder hacer un cálculo más preciso. Ahora bien, si comparamos estas tres fórmulas con un determinado valor de resistividad, obtenemos estos valores, 75, 79 y 83. La última fórmula, que es una fórmula muy sencilla, que es la resistencia de una varilla, es igual a la resistividad del terreno sobre su longitud. Si se fijan, tiene una aproximación bastante buena con respecto a las otras fórmulas. Ahora, bajo el concepto de que la resistividad es un parámetro muy variable, la última fórmula termina siendo más conservadora, por tanto te permite tener cierto margen de seguridad para prever el valor final de puesta a tierra y garantizar que sea el valor de puesta a tierra que estás buscando. Y nos permite hacer también cálculos bastante rápidos en campo. Como ven, la fórmula es fácil de recordar. Resistencia de una varilla es igual a su resistividad del terreno sobre la longitud. ¿Y qué es resistividad del terreno? La que hemos aprendido a determinar en las exposiciones anteriores. Esta es básicamente la forma en que se instalan las varillas de puesta a tierra, la forma correcta de instalarlas, porque básicamente en la mayoría de los casos no se instala una cámara de inspección, ni tampoco se les realiza una soldadura Caldwell. Es suficiente con conectarla una grampa y conectarla directa al cable. Propiamente una soldadura Caldwell es mucho más permanente, más segura y más confiable, ya que las conexiones engrampadas o apernadas tienden a corroerse en el tiempo y presentar defectos en los sistemas de puesta a tierra. El otro elemento es una contraantena. La contraantena, de igual forma, como podemos ver aquí la comparación de distintas fórmulas, la última fórmula, que es la de ingeniero Pedro Trovic, que es bastante sencilla también de recordar, resistividad es la resistencia de una varilla de una contraantena, es igual a la resistividad dividida entre 2 veces la longitud de la contraantena. Entonces, y ahora, si hacemos de la misma forma y comparamos los valores, si se dan cuenta, se asemejan bastante entre sí. Por tanto, para fines de cálculo rápido como tal en el campo, para poder hacer diseños de una forma bastante rápida, es preferible optar por la última fórmula, ya que representa menos complicación y como se puede ver, los valores son muy similares entre sí. El anillo, que en muchas literaturas como tal se representa como un electrodo diferente, si bien tiene su geometría como tal, en el método simplificado que también se muestra aquí, se utiliza la misma fórmula de una contraantena. ¿Por qué? Porque básicamente es una contraantena en círculo. Si tú la cortas por la mitad, básicamente es una contraantena. Por tal motivo tiene la misma forma de cálculo. Esta es una forma de instalación que se tiene de algunos electrodos, ya sea varilla o contraantena, que básicamente es excavar el terreno e instalar los mismos. Ahora bien, acá vamos a ver un poquito más de lo que es el electrodo de contraantena. La contraantena como tal es un electrodo muy particular porque en líneas de transmisión tiene un comportamiento
como impedancia, como tal. Una contraantena básicamente es una impedancia entre corrientes de alta frecuencia, vale decir, las de rayo. Por tanto, al ser una impedancia, tiene que tener una longitud máxima como tal para evitar problemas durante el drenaje de la corriente a tierra. Aquí existe una fórmula donde se puede calcular esta longitud máxima de la contraantena en función a las características del terreno. ¿Qué significa esto? Básicamente, como pueden ver aquí en la parte baja, la curva roja representa una onda de impulso, la 1250, la estándar. Y la línea verde de abajo representa el comportamiento de la impedancia al paso de esta corriente. Todas las contraantenas como tal, cuando existe un rayo, no ve la resistencia estacionaria o la resistencia que nosotros hemos calculado mediante fórmula. Lo primero que ve es un comportamiento referido a la impedancia que tiene frente a esta onda de alta frecuencia. Y por tanto, por sus componentes inductivas y capacitivas, el primer valor que ve el rayo es una impedancia. Esta impedancia decrece rápidamente en el tiempo, como se puede ver aquí, y llega al valor estacionario que nosotros ya teníamos calculado. En el caso que la longitud efectiva no exceda lo calculado por la fórmula. En el caso de que esta longitud sea mucho mayor a la que está calculada por la fórmula, la impedancia como tal inicial va a ser mayor y por tanto el tiempo en que esta impedancia decrezca hasta el valor estacionario que nosotros hemos medido va a demorar más. Por tanto, cuando la onda de rayo llegue a su valor pico, lo que va a encontrar es un valor de impedancia bastante alto, lo que va a hacer que el sistema de puesta a tierra falle y que se generen algunos daños en la instalación. Ahora, aquí también se muestra una fórmula bastante simplificada para poder calcular mallas pequeñas de puesta a tierra. Con mallas pequeñas me refiero como mallas para puestos de transformación. Porque para el cálculo de mallas de puesta a tierra en alta tensión tiene un procedimiento mucho más complicado, donde se tiene que calcular lo que es dimensiones de retícula, tensiones de paso, de contacto, determinar equipotencialidades y demás, que es un trabajo muy elaborado, que básicamente es un proyecto como tal, pero para casos más simplificados, como lo que es para puestos de transformación pequeños, se puede emplear fácilmente esta fórmula, con las consideraciones de la resistividad que ya habíamos hablado. Estos son otros ejemplos donde se muestra cómo se realiza la instalación de lo que son las mallas de puesta a tierra pequeñas y las soldaduras Caldwell como tal que se tienen que realizar para este tipo de electrodos. Ahora bien, es lo más común de que en algunos casos de diseño nosotros necesitemos conectar más de un electrodo o requiramos más electrodos para poder lograr el valor final que necesitamos para una instalación. Por tanto, se tiene que hablar de lo que son los electrodos de puesta a tierra en paralelo. Eléctricamente es similar a lo que es colocar resistores en paralelo. Por tanto, su equivalente como tal es bajo la misma lógica de resistencias en paralelo, pero con una característica en particular. Los electrodos de puesta a tierra, al estar próximos entre ellos, se genera una especie de interferencia dentro de lo que es su zona de acción, dentro de lo que es el terreno o el área de acción de la dispersión de la electricidad. Por tanto, se tiene que afectar por un factor. Este factor es un factor de compensación para poder obtener la resistencia equivalente. Vale decir que la resistencia en paralelo que obtengamos de dos electrodos la tenemos que multiplicar por 1.25 siempre y cuando estos electrodos estén separados una distancia mayor a 2 veces su longitud. En algunos casos esto es muy difícil de lograr y terminamos acercando mucho dos electrodos, menor a 2 veces su longitud, y por tanto ahí la interferencia es mucho mayor. En esos casos se utiliza un factor de corrección de 1.5, vale decir que la resistencia equivalente de los dos electrodos se le debe afectar por 1.5. Ahora, una vez realizada el diseño, el cálculo como tal, y la instalación de los sistemas de puesta a tierra, es importante poder medirlos como tal, porque la medición nos va a mostrar y nos va a evidenciar si el cálculo como tal y el dimensionamiento
han sido correctos para la resistencia objetivo para el cual hemos diseñado. Por tanto, la medición es muy importante. ¿Cuál es el método que se utiliza para la medición? Es el método de caída de potencial, descrito también en la norma IEEE estándar 80, que es el más usado y el más confiable. Básicamente este método utiliza también el fenómeno de lo que es la distribución de la equipotencialidad de la corriente que se genera al paso de la corriente a través de un electrodo y le permite a través de la circulación de corriente entre el electrodo que se quiere medir y un electrodo auxiliar, le permite generar una distribución de potencial sobre el terreno con el cual puede medir la caída de tensión total del electrodo y a través de la ley de Ohm y fijando una corriente constante logra determinar la resistencia de puesta a tierra propia del electrodo. A través de este método también se puede realizar la construcción de la curva característica de la resistencia, ¿no? Como se ha mencionado en algunos casos dentro de la norma. Y es básicamente determinar el comportamiento de los potenciales en función a la distancia que está separado ambos electrodos. Bueno, en este caso se deberá entender que la curva característica es resultado de la diferencia de potencial que se va midiendo a lo largo de los dos electrodos que se han utilizado para la circulación de corriente. Y lógicamente el punto donde se genera una zona plana o horizontal representa la medida máxima del potencial medido y por tanto representa a la resistencia a través de la fórmula de la ley de Ohm. Podemos calcular con mucha precisión la resistencia propiamente de la puesta a tierra. Ahora bien, dentro de lo que es esta técnica como tal, existen también errores, porque también en la norma no te especifica claramente cuáles son las distancias de medición para un determinado arreglo de electrodos, y por tanto en muchos casos se utilizan distancias inadecuadas. El uso de estas distancias inadecuadas, como puede verse aquí, genera una interferencia de sus gradientes de potencial, haciendo que la curva como tal se distorsione, llegándose a no notar, o sea, pudiendo provocar curvas donde no se nota la zona plana y por tanto generar errores dentro de lo que es la medición. Existen fórmulas, como se puede ver aquí, donde se puede calcular esas distancias de tal forma que no se cometa mucho error durante esta medición. Bueno, en esta parte, esta fórmula te pide los datos de longitud y diámetro de una varilla, por así decirlo, para poder determinar cuál es esta longitud efectiva. Bueno, a este punto me disculpo un poco por estar avanzando bastante rápido esta presentación, pero lastimosamente por el tiempo que tenemos, voy a tratar de simplificar esta información para poder mostrarles todo lo que se tiene en la presentación. Ahora, de la misma forma, para la medición de resistencia de puesta a tierra se emplean equipos, como en este caso es el mismo que el anterior, ya que los equipos actuales vienen tanto para medir resistividad como también resistencia, y su nomenclatura es prácticamente universal como tal. Ahora bien, vamos a tocar el tema de mejoras de puesta a tierra. En esta parte no voy a comentar mucho al respecto, porque entiéndase que una mejora de puesta a tierra comprende una reducción del valor de resistencia de puesta a tierra a través de diferentes métodos con el único objetivo de reducir las sobretensiones que se presentan en una falla a tierra. Esto se logra a través de diferentes métodos. Uno de los más comunes es el tratamiento del suelo, que normalmente se refiere a mejorar el terreno a través de sales. Muchas veces esta parte de utilización de productos químicos y demás lo utilizan como una receta particular. Algunos dicen que utiliza este método donde sea y te va a servir perfecto. Esto no es tan del todo cierto porque, como hemos visto, el terreno cambia bastante. Hay terrenos que son mucho más resistivos que otros. Por tanto, una mejora en particular que funcione en un determinado lugar no necesariamente va a funcionar. Por tanto, cualquier mejora que se vaya a implementar
es preferible hacer pruebas locales pequeñas para poder determinar el grado de mejora que se va a obtener, para poder ver si esto va a ser económicamente adaptable a nuestro sistema. Otro tipo de mejora de puesta a tierra también incluye el aumento de la geometría de los electrodos. Vale decir que una mejora de puesta a tierra es también adicionar electrodos a nuestro sistema, que con el tiempo, como bien sabemos, tiende a sufrir problemas de corrosión, y esta corrosión hace que su resistencia eléctrica o la dispersión de la energía que puede realizar se reduzca. Y el aumentar electrodos o reforzarlos, como normalmente se llama, es también considerado una mejora de puesta a tierra. Y también se puede realizar básicamente una combinación de todos estos elementos. Normalmente las mejoras de puesta a tierra son soluciones caras, tienden a tener un costo más elevado que un sistema de puesta a tierra. Por tanto, es importante hacer un estudio previo del terreno y del tipo de mejora que se va a utilizar y de los elementos con los cuales contamos. Actualmente en el mercado se tiene bastante el producto bentonita. La bentonita antiguamente era un producto bastante caro y por tanto no se utilizaba como tal para mejoras de puesta a tierra. Yo recuerdo que hace 10 años un saco de bentonita llegaba a costar fácilmente como $200. Por tanto, la bentonita era un lujo que no se podía tener. Actualmente ya hay muchas plantas nacionales que procesan la bentonita como tal y ya venden el producto a un precio mucho más accesible como tal. Por tanto, la bentonita es un elemento que se emplea bastante para lo que es las mejoras de puesta a tierra. Como pueden ver aquí en estas imágenes, es la forma en que se realizan los tratamientos de suelos a través de excavaciones o pozos, donde se cambia todo el material por otro de mayor conductividad, pero antes de la implementación de estos sistemas o inversiones que se van a realizar, siempre es prudente hacer pequeñas pruebas piloto para no invertir en demasía en un sistema que tal vez no va a funcionar como uno se espera. Lo mismo aquí se puede notar lo que son los tratamientos químicos como tal, y por tanto, estos tratamientos químicos hay que hacer notar también que no son tratamientos permanentes. Los tratamientos químicos son los menos durables en el tiempo. Las sales como tal se dispersan en el terreno a través de la humedad, y el efecto que podrían tener en un corto plazo de 3 años también se ve degradado por la pérdida de este material conductivo, que son las sales. Entonces, a partir de un año 5, la resistividad del terreno como tal vuelve a subir y por tanto la resistencia tiende a subir directamente. Por tanto, todo sistema de tratamiento químico que se vaya a utilizar tiene que venir incorporado con un sistema para poder recargar este químico como tal. Como se puede ver en la imagen, existe una cámara. Esta cámara nos permite poder seguir adicionando este químico para que la mejora se mantenga en el terreno. Bueno, este es un ejemplo como tal de cómo es el procedimiento de una mejora química, pero que evidentemente esto varía de producto a producto. Bueno, hasta esto, esa sería el final de mi presentación. Entiendo que he pasado bastante rápido las diapositivas en algunos casos. Este tema es bastante amplio y bueno, estoy presto para cualquier duda, consulta, no solo ahora, sino posterior a través del correo electrónico que tengo para aclarar, ¿no?, todos estos temas. De mi parte, gracias y gracias por su atención. Muchas gracias, ingeniero Aguilar. Muchísimas gracias por la brillante exposición. Vamos a esperar un minutito las consultas de nuestro amable público. Tenemos una pregunta que dice: buenas noches, en subestaciones, ¿cómo podría realizar la medición de resistencia de puesta a tierra, ya que no existe acceso a mucho espacio para extender el cable? Lastimosamente en subestaciones
El método más preciso para poder medir es el método de caída de potencial que comentamos en la presente exposición. Sin embargo, de todas las subestaciones que me ha tocado medir en terrenos muy accidentados, en montaña y todo lo demás, siempre existe la opción de poder jalar los electrodos de medición, una vez calculada la distancia que se requiere, pero que representa una inversión. Esta inversión básicamente es tener que abrir brecha o una senda o un camino. Por tanto, estos costos derivados de lo que es la medición tienen que incorporarse también en el proyecto de medición de la malla de tierra, porque estos valores son muy importantes para la operación de todos los equipos dentro de la subestación. Por tanto, no se puede realizar y a la fecha no existe otra técnica más precisa que es esta, ¿no?, del método de 3 puntos. Si bien existen otros métodos como tal, como una pinza, por ejemplo, que logra medir a través de inyección de corriente inducida, que no son muy precisos para lo que necesitamos dentro de una subestación. Ok, muchas gracias. Tenemos otra pregunta que dice, desde la experiencia de Nelson, ¿recomienda el uso de algún software para realizar el diseño de un sistema de puesta a tierra? Bueno, los diseños de sistemas de puesta a tierra, los softwares son realmente útiles cuando se realizan diseños de mallas de subestaciones importantes en alta tensión. Ahí sí el uso de softwares queda plenamente, por así decirlo, justificado por la inversión que tiene, porque se está hablando de una inversión muy alta en lo que es la malla propiamente, de los materiales que se van a implementar. Entonces, una malla que cuesta $50,000, si a través de un software que la licencia no vale más de 800 o $1,000, se logra una reducción del 10%, la implementación de los softwares está más que justificado. Ahora, para el tema de sistemas de puesta a tierra muy pequeños, como por ejemplo de una estructura de una línea de transmisión, la inversión de esas puestas a tierra son más de $1,000 o $2,000 en el caso promedio. Por tanto, ahí la técnica que es más práctica, por así decirlo, son los métodos simplificados que hemos hablado anteriormente. Muchas gracias. Tenemos la otra pregunta de Fabricio y dice, en los sistemas de puesta a tierra generalmente la medición de la resistividad del terreno se lo hace con una pica de largo pequeño, que ya viene incluido en el telurómetro. ¿Cuál sería la mejor opción para tener una medición más acorde? Las picas que vienen normalmente en los telurómetros son picas muy, por así decirlo, no muy prácticas, porque algunos vienen con una forma helicoidal en el extremo que hace que no se tenga un buen contacto con el terreno. En la mayoría de los casos que a mí me ha tocado ver, normalmente no utilizo estas picas. Tiendo yo a fabricarme unas picas que son de las mismas varillas de puesta a tierra que se encuentran en una ferretería, las cuales además permiten un golpe mecánico que nos permite hacer más pruebas y también poder profundizarlas más sin comprometer la medición como tal. Por tanto, desde mi punto de vista es mejor fabricarse estas picas. Luis Arce nos consulta, buenas noches, ¿es aconsejable unir la malla de tierra a la estructura de fundaciones de un edificio? Hay algunas normativas constructivas, principalmente en Europa, que hacen referencia a esta unión eléctrica hacia las fundaciones, a la cimentación de un edificio. Pero lo que hay que tomar en cuenta que para poder hacer esto, esa fundación como tal, previo al vaciado, tiene que tener un electrosoldado como tal en toda la armadura, para generar contactos eléctricos mínimos, o sea, de resistencia muy baja, de tal forma que toda la malla o toda la malla de la estructura del edificio sea conductiva. Si no se hace esto, se corre el riesgo de que se generen contactos de alta resistividad dentro de la misma fundación, que en el momento de drenar una corriente se genere una elevada temperatura en estos puntos, haciendo que el hormigón como tal pueda desprenderse o directamente explotar, por así decirlo. Entonces, esa es la restricción de poder conectar una puesta a tierra a la armadura como tal. En Bolivia no tenemos todavía esa tecnología. Por tanto, para nuestro caso, no es aconsejable hacer eso, sino generar una puesta a tierra independiente.
Tenemos otra pregunta que dice, en redes de media tensión MRT, ¿cuál es el riesgo de la tensión de paso en comparación con red multiaterrado? Bueno, el tema de la tensión de paso que nosotros comentamos, esto es bastante crítico para valores de cocientes del orden de los kiloamperios como tal. A partir de este rango de cocientes, realmente es necesario conectar, calcular lo que es los valores de tensiones de paso y contacto que se van a generar. Pero en sistemas de distribución como tal, la existencia de esta tensión de paso se reduce básicamente a un riesgo de contacto eléctrico, no tanto como tensión de paso o contacto, sino de riesgo de contacto directo en los tableros de distribución. Y se tiene que tomar en cuenta desde ese punto de vista y no tanto desde el tema de tensiones de paso y contacto. Tenemos otra pregunta, dice, en la norma IEC 61005.2 indica que el sistema de puesta a tierra debe estar equipotenciado y sistemas separados o independientes está prohibido. ¿Por qué no es recomendado hacer esto según su punto de vista si los sistemas electrónicos principalmente ya vienen diseñados para estas condiciones? Bueno, hay que entender aquí el tema de lo que es un sistema equipotencial. Un sistema equipotencial, por ejemplo, es una malla de tierra. La malla de tierra como tal se asegura que a través de todo el enmarejado que tiene, la cuadrícula que tiene, hace que la equipotencialidad de toda la sobretensión que se va a generar dentro de la malla de tierra esté dentro de unos valores aceptables por norma, ¿no es cierto? Eso es una malla equipotencial o un sistema equipotencial. Bajo ese concepto, ¿no es cierto?, nosotros podemos utilizar esa puesta a tierra para usos diversos. Eso se muestra en una subestación. Una subestación eléctrica, dentro de ella, se tienen equipos de protección, que son equipos informáticos como tal, que están conectados a esta malla. Y también se tienen en los pórticos lo que son los sistemas de captación de rayos, que se utilizan para drenar lo que son las descargas atmosféricas. Entonces, no podemos comparar un sistema equipotencial, como una malla, con un sistema en la industria que es básicamente un anillo o un cuadradito que se le pone que no muestra ninguna equipotencialidad dentro de ella. Esa es la manera que se tiene que interpretar ese concepto y por tanto la norma hace referencia a eso y es correcto, pero se tiene que mantener el término equipotencial en todo su concepto y manejarlo con el control de tensiones de paso y contacto o equipotencialidad dentro de la malla.